me gustaría también comentar con ustedes es, parece que está más o menos todo claro, hay una ley, hay una normativa, pero cuando surge un caso de estos, salta a los medios de comunicación, siempre da la sensación de que hay muchas dudas, unos opinan una cosa, otros otra. Yo quiero hacer alguna precisión, vamos a ver. En la medicina, al final de la vida, hay claramente 4 opciones. Aportarle calidad a la vida mientras dura, prolongar la ultranza, pedir el término de una vida no querida, en esas condiciones, y acabar con la propia existencia. Estas 4 son las opciones. Y llevan aparejadas 4 acciones. En el caso de aportar calidad a la vida mientras dure, los cuidados paliativos. El dar que la persona viva mientras vive. Esta definición me pareció impecable, la leí hace tiempo, que la persona viva mientras vive. Primera opción. En la segunda opción, prolongar la vida a ultranza, está la obstinación terapéutica, en definitiva. El tercero, pedir el término de una vida no querida, es la limitación del esfuerzo terapéutico. Y en el cuarto, acabar con la vida, está en el terreno del suicidio asistido y de la eutanasia. Por razones que no vienen al caso, hay un confusionismo enorme sobre esto. Y cuando se habla de muerte digna, se habla de limitación del esfuerzo terapéutico, se habla de eutanasia. Es decir, como si la limitación del esfuerzo terapéutico fuese una eutanasia. Lo que mata no es el limitar el esfuerzo terapéutico, lo que mata es la enfermedad a la que se ha dejado seguir su curso. En fin, creo que esto habría que hacer algunas precisiones al respecto, porque esas confusiones a veces son hasta manejadas. Sí, yo creo que los profesionales médicos nos hemos dado a nosotros mismos unas normas que están contempladas en el Código de Ética y de Deontología Médica, en el capítulo 7, como he dicho, y yo creo que con 5 apartados que tiene, 6 apartados, son muy claros cómo tenemos que actuar. Y bueno, si me permiten, le leo 2, ¿no?, que son fundamentales. Dice: el médico tiene el deber de intentar la curación o mejoría del paciente siempre que sea posible, y cuando ya no lo sea, permanece la obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir su bienestar, aun cuando de ello pudiera derivarse un acortamiento de la vida. Eso no es ninguna eutanasia indirecta, eso es una buena práctica médica. También dice que el médico no deberá emprender o continuar acciones diagnósticas o terapéuticas sin esperanza de beneficios para el enfermo, inútiles o obstinadas. Esto tampoco es eutanasia pasiva, esto es buena práctica médica. Esto lo tenemos claro, aparte que luego nos diga que no debemos de provocar necesariamente. Yo creo que desde paliativos lo que el paciente nos pide es que no prolonguemos su agonía, que no precipitemos deliberadamente su muerte, sino que le ayudemos a no sufrir mientras llega su muerte. Esto es lo que quiere nuestro paciente, y los paliativistas, yo creo que esta es nuestra conducta, ¿no? Sí, yo suelo hacer una apreciación. El término de limitación del esfuerzo terapéutico ha demostrado ser uno de los más confusos que tenemos sobre la mesa, con los que las personas además opinan pues muy alegremente, políticos, administradores sanitarios, y muchas veces sin saber muy bien de qué se trata, ¿no? La limitación del esfuerzo terapéutico no tiene prácticamente nada que ver con la vida o la muerte, significa simplemente aplicar las medidas apropiadas en el momento apropiado en el mayor beneficio del paciente. Si yo tengo una colecistitis ahora y pido que me hagan una operación de apendicitis, una apendicectomía, pues eso no es lo apropiado para mi vesícula biliar, será apropiado para otra cosa, en otra situación, ¿no? Entonces, el médico debe de saber valorar, en función de la vida que le queda, del pronóstico vital del paciente, de la enfermedad que tiene, de las perspectivas que hay de tratamiento, qué es lo mejor y qué es lo peor. Y a veces eso significa no pautar determinadas cosas o no emprender determinadas acciones o suspender determinados tratamientos o aplicar determinadas acciones, ¿no? Pero nadie lo hace ni con intención de que la vida acabe, ni con no prolongar la vida, es simplemente aplicar lo adecuado en cada momento. Y la mayor confusión de esto está en confundirlo con el derecho al rechazo del tratamiento. Es decir, la mal llamada limitación, que debería llamarse adecuación del esfuerzo terapéutico, es un asunto exclusivamente médico. Es el médico el que sabe de los diagnósticos y los tratamientos, y cuando algo no está indicado o no procede, es el propio médico el que no debe hacerlo, porque deontológicamente estaría mal hacer algo que no procede. Ni siquiera hay que llegar al punto de que un paciente o un familiar lo rechace, porque el propio médico no debería de aplicar un procedimiento que es excesivo o extraordinario. Y esto se confunde mucho con el rechazo a un tratamiento que sí que esté indicado, ¿no? Hay muchísima confusión. Hay si no importa, una pequeña apreciación de las 4 actitudes, por decirlo así, que don Juan Siso decía. Creo que falta una quinta,
que por desgracia creo que es la más frecuente y la que más daño hace, que es la actitud del abandono. Ante una situación de un paciente con una enfermedad avanzada e irreversible, los médicos no saben cuidar, saben curar. Y si no pueden curar, abandonan al paciente. Y eso es lo que más perjuicio causa al paciente y al entorno familiar, ¿no? Yo creo que tenemos que, de una vez por todas, en las 40 facultades de medicina de España, enseñar a los alumnos, a los futuros médicos, a cuidar. A enseñarles a que se le van a morir el 100% de los pacientes. Porque es que todos nos vamos a morir. Y eso es un concepto que ellos no lo tienen nada claro. Y enseñarles cosas tan elementales como habilidades de comunicación e información, saber dar malas noticias, cosas elementales como bioética. En algunas facultades no se da ni una sola hora de bioética, ¿no? Saber tomar decisiones. Bueno, a mí me gustaría hay muy pocos estudios al respecto. Saber cuántos han leído el código ontológico el día que son médicos, o cuántos han leído la ley de autonomía paciente. No conocen la ley de autonomía paciente. Yo le pregunto muchas veces a residentes rotando conmigo y no se la han leído. Sí conocen que hay una ley, que es muy importante, pero no se la han leído. Todo esto al final lo que hace es una actitud curativa, encarnizadora, y desde luego, sobre todo, de abandono de los pacientes, mis compañeros, los médicos. Sí, yo creo que, aparte de la ciencia que podemos aportar a nuestros pacientes al final de la vida, yo creo que también, desde el punto de vista ético, tenemos 5 imperativos que son fundamentales. Como decía Álvaro, primero, no abandonar al paciente. Después, tratar de aliviar el dolor y todos los síntomas que le hacen sufrir con las herramientas que tenemos a su disposición, que hoy en día tenemos muchas herramientas. Adecuar el esfuerzo diagnóstico y terapéutico para no emplear tratamientos que le hacen sufrir más que la propia enfermedad. Por supuesto, sedarle si es necesario, si está indicado y si es necesario, porque con lo demás no le hemos resuelto el problema, y siempre, siempre, por supuesto, tener en cuenta sus deseos y su voluntad. Yo creo que estos son los imperativos éticos que tienen que estar siempre presente en los profesionales, que yo creo que lo tenemos, pero que luego tendríamos que estar ayudados para que esto se pudiera llevar a cabo. Ha habido un caso reciente, lo comentaba antes el doctor Siso, del caso de Andrea, de la niña de Galicia. Me gustaría una valoración por su parte de cómo se afrontó el tema. Hombre, yo la valoración que lo hice y la hice pública, además, es que si alguien tenía una responsabilidad sobre lo que pasó con el caso de Andrea, fue precisamente la Administración, que no tuvo la suficiente visión de contar con un equipo de cuidados paliativos pediátricos en toda Galicia. Casos como el de Andrea en Madrid o en Barcelona o en Baleares, donde hay unidades de cuidados paliativos pediátricos, hay todos los días. Y se hacen las cosas mejor porque se trabaja desde el principio, con equipos expertos y con una toma de decisiones adecuada, ¿no? En el fondo lo que hubo allí fue un terrible sufrimiento de una familia a través de muchos años y una toma de decisiones en el momento equivocado, y yo creo que no acertada, ¿no? Aunque es verdad que la solución y el final fue, yo creo que lo mejor y lo más digno que se pudo hacer. Se consultó al Comité de Bioética, aunque se judicializó, no llegó a imponerse una sentencia judicial. Y al final, bueno, la consecuencia, eso sí, al día siguiente, primero cesaron a la consejera, lo cual yo creo que fue lo mejor que se pudo hacer, porque era la verdadera responsable. Y en segundo lugar, se prometió, y quedó en promesa, sé que va a quedar en promesa, que se iba a poner una unidad de cuidados paliativos pediátricos, por lo menos de referencia en Galicia. Esta es la consecuencia. Y es triste que tengan que pasar estos sucesos para que se implementen estos recursos. En esa línea, por ahondar lo que dice el doctor Gándara, en nuestra fundación en Laguna tenemos la experiencia de tener una unidad de cuidados paliativos pediátrica, una unidad diurna donde hemos atendido durante mucho tiempo y atendemos a multitud de niños. Y realmente se ve que yo no sé cómo están los que no atendemos, de ellos no puedo hablar y no sé lo que hubiera pasado con una niña como Andrea, quien no conocí su caso, si hubiera podido tener acceso a una unidad de cuidados paliativos pediátricos. Pero lo que sí sé es que los que están con nosotros son un mar de felicidad hasta donde puede llegar su felicidad. Son niños que disfrutan, que no se les ve sufrir, que están mejor sintomáticamente, que sus padres también descansan en cuanto a proveedores de cuidados, que duermen mejor, que tienen menos complicaciones. Los resultados clínicos de las unidades de cuidados paliativos pediátricas son espectaculares, de lo más grande que puede haber en un sistema sanitario en cuanto al antes y el después. En cuanto a cómo se abordó el tema, yo suelo matizar una cuestión, ¿no? Es un tema que creo que salió demasiado pronto y demasiado intensamente ante los medios sanitarios. Casos tan concretos
con información tan limitada como la que se dio, que me parece bien que se diera poca información porque es algo que debe de quedar en el ámbito de discusión, se tienen que discutir en el entorno clínico, en el entorno del comité de ética local y si acaso en la administración local, pero aquí todo el mundo se puso a opinar en todos los medios sin tener acceso a los datos, presionando sobre la administración, comité de ética, personal a cargo, familia, y son situaciones de gran sufrimiento que requieren muchísima concentración. Entonces, mi petición aquí es que también desde los medios y desde las personas que estamos fuera opinando, respetemos la privacidad del debate y del diálogo entre los equipos, los comités de ética, las familias y la administración. Sí. Perdón. Ese asunto efectivamente se manipuló mucho, porque era un asunto inflamable, era un asunto en el que todo el mundo... hubo dos momentos claros y dos posiciones claras. El comité de ética del centro sanitario estaba del lado, vamos a decirlo de forma gráfica, de los padres, por estimar que la actitud que se tenía en el medio clínico respecto de la niña de Andrea era lesiva a sus intereses. Y en el otro lado estaban los profesionales sanitarios que defendían la continuación de la actuación que estaban haciendo con Andrea y no limitar o no terminar con la actuación clínica sobre ella. El problema se planteó con la definición de terminalidad, en el caso de Andrea, porque los médicos, los pediatras, estimaban que no era una situación terminal la de ella y, por tanto, el retirarle la alimentación forzosa suponía una auténtica eutanasia activa. Esto era como se manejó este tema y cómo se rotuló. Se judicializó, en efecto. Las normas que además estaban recientísimas a este respecto era la Ley 5/2015 de garantías de los enfermos en el proceso de morir en Galicia. 2 meses antes se había publicado esa ley. Y la Ley 26/2015 de garantías para los menores, que reformaba en algún modo la Ley de autonomía del paciente y había entrado en vigor en verano también. Es decir, el escenario jurídico era un hervidero en ese momento porque eran las normas que se tenían que aplicar en ese momento sobre un asunto especialmente sensible. Se judicializó, como es habido el caso, y el tribunal llevó a cabo la actitud que suelen hacer en todos estos casos, y es el de actuar de forma garantista para los profesionales. Se pidió un informe al Instituto Médico de Galicia sobre la situación de terminalidad de Andrea, se pidió un pronunciamiento al Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario sobre si era extraordinario o desproporcionado el tratamiento que percibía, es decir, procurar tener un equipaje documental suficiente a la hora de pronunciarse el tribunal. No hubo necesidad de esto porque el servicio clínico determinó que iba a cesar el esfuerzo terapéutico sobre Andrea, con un curioso argumento: el cambio de la situación clínica de Andrea en las últimas horas, en cuanto que supieron que el juez tenía el propósito de obligar al hospital a esta actuación, el servicio clínico cambió su actitud bajo ese criterio. ¿Realmente respondía eso a la realidad o fue, digamos, un salvar la situación lateral para no tener que verse obligados? Eso no lo sabemos. El hecho es que afortunadamente ha salido por el lado que debía salir este asunto y bueno, pues se terminó esta situación. Sí, yo creo, como decía el doctor Rocafort, yo creo que esto no habría que haber permitido que se hubiese judicializado, ¿no? Que hubiese quedado dentro. Yo creo que en paliativos estamos acostumbrados a todos los conflictos que existen, de liberarlos un poquitín entre las personas implicadas, ¿no? Como son los pacientes, las familias en su defecto y el equipo terapéutico, el equipo asistencial. Yo creo que al final, en un trabajo que se lleve adecuado, se suelen resolver casi siempre todos estos problemas. El problema y lo triste es que esto se tenga que decidir por un juez, ¿no? Esto es la pena que da. Me gustaría saber, ¿han nombrado en alguna ocasión los comités de ética en los hospitales? ¿Qué peso tienen, qué importancia y qué relevancia en este tipo de casos? ¿Son necesarios en todos los hospitales? Bueno, yo creo que son necesarios. No dejan de ser un comité consultivo y uno de los problemas del comité de ética, primero, es la composición propia del comité de ética, que muchas veces no son gente interesada o que tiene una cierta inclinación hacia temas de bioética, pero no tienen preparación suficiente. Yo he visto composiciones de comités de ética en los que, por supuesto, no han hecho un máster siquiera en bioética
que son gente con una digamos, carga formativa más bien débil, ¿no? Y en segundo lugar, lo mismo que pasa en muchos otros ámbitos en la sanidad española. Es decir, no, forme usted un comité de ética, dedíquele horas de trabajo, reúnase cuando yo le digo, pero todo esto no tiene nada que ver con su trabajo, usted tiene que hacer su trabajo. Y a lo mejor una sesión de un comité de ética de 3-4 horas significa quedarse hasta las 6 de la tarde para hacer tu trabajo. En España están acostumbrados a que los médicos hagamos todo al mismo precio, por cierto, un precio más bien rebajado. Y esto todo tiene un límite. Es decir, yo conozco un caso muy cercano, demasiado cercano, que se ofreció para formar parte del comité de ética. Con mucha lógica, el presidente del comité de ética dijo, fórmese usted, y luego forme parte. Hizo un máster de bioética que pagó religiosamente la persona esta, y luego las horas que dedicaba a esto tenía que pedir permiso sin retribuir. Claro, me encantan los comités de ética, pero por esta vía no. No sé si el resto tiene... Vamos en la misma línea. Los comités de ética como órganos consultivos son muy importantes, tienen, aunque lo que hacen principalmente es deliberar y aportar luz sobre los casos complejos, pero precisamente por eso tienen una gran influencia sobre lo que hace el clínico y es bueno que la tengan, pero también por esa misma razón hay que tener mucho cuidado en su composición, quizás hay que mejorar por esa vía, ¿no? En asegurar que son personas competentes, compasivas, expertas, bien formadas, sin ninguna vinculación política o sin ningún asunto de este tipo que pueda cambiar el debate, que sean totalmente neutrales. Creo que en esta línea su utilidad puede ser muy grande, pero quizás haya que mejorar por ahí. Sí, yo quisiera añadir, bueno, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Rocafuerte y el doctor de la Gándara en este aspecto, ¿no? Pero sí creo que es importante que en un momento determinado, para atender bien al final de la vida, no solamente es necesario una buena formación clínica, sino, bueno, es necesaria una buena comunicación para poder resolver este tipo de problemas y confrontaciones que a veces puede haber con la familia, y fundamentalmente una buena formación en toma de decisiones, es decir, un paliativista que no esté formado en toma de decisiones desde el punto de vista bioético o de ética médica, pues le falta algo para hacerlo bien. Como decía Álvaro, yo creo que hay que dedicarle tiempo, ¿no? Pero que eso también que sea facilitado como una, diríamos, como una parte de la formación obligatoria y necesaria para el profesional, ¿no? Yo quiero llamar la atención sobre una cosa. La ética y el derecho sanitario son dos cuestiones diferentes, pero que tienen una zona superpuesta. Digamos que son dos círculos que tienen una zona común. Si ponemos en los comités de ética además asuntos morales, que muchas veces se manejan en esos comités, podemos llegar a situaciones difíciles, porque las situaciones críticas a veces se toman decisiones éticas que pueden llegar a ser profundamente inmorales. Esta cuestión en el terreno del derecho sanitario es compleja y los pacientes o las personas que vean que la solución del comité de ética o de los profesionales asistidos técnicamente por el comité de ética no les gusten, cuidado, porque al final no van a atacar a los principios de ética. Los perjudicados tiran de artículos y se va a un tribunal, y eso es muy peligroso. Han repetido en varias ocasiones la importancia de la formación, de los recursos. ¿Implica entonces, entiendo, realmente un cambio dentro del sistema, que se destinen más recursos y más formación? No sé cómo ven ahora mismo a las administraciones. El doctor comentaba que no le suelen hacer mucho caso a los políticos, pero implica cambios serios: formación, recursos, dinero, presupuestos. ¿Tienen esperanza de que realmente eso pueda llevarse a efecto? La experiencia que solemos tener es que cuando los responsables de administrar estos recursos o de organizar en las distintas comunidades autónomas o en el propio Estado, es que cuando ellos tienen un problema personal a nivel familiar o tal, y ven que necesitan esto y cómo son atendidos, se dan cuenta de que efectivamente esto es necesario. Pero claro, que esperen a darse cuenta cuando ellos tienen el problema. A veces les tenemos que decir, oye, esto que pides para tu madre, habría que ofrecérselo a las madres de los demás. Y entonces cuando caen de que no se está haciendo bien las cosas. Yo lo que sí creo que, desde luego, invertir en formación es invertir en cuidar mejor, porque a los que formemos esos lo van a hacer mejor. Y eso es una inversión
que cualquier político debiera tenerla en cuenta. Es una inversión siempre rentable. Yo creo que quizás no lo hemos hecho bien. La generación nuestra de pioneros de paliativos, que llevamos 20 años en España, 25 años, nos hemos mirado un poquito el ombligo, ¿no? Hemos dicho, qué pena, no nos hacen caso, no vienen a ponernos recursos, en fin, estos políticos. Yo creo que vamos aprendiendo ya de esto, ¿no? Y tenemos que aprender a movilizar todos los recursos sociales y los ámbitos que están implicados en esto. Y son todos, son familiares, son pacientes, son políticos, son en fin, juristas, todos los sectores sanitarios, los alumnos de medicina. Por ejemplo, ahora estamos haciendo una iniciativa, un SEPAL, junto con la CEN, con la Confederación Estatal de Estudiantes de Medicina, que nos ayuden a reclamar esta formación en cuidados paliativos, que ellos están viendo ya por fin necesario, que vayan a la conferencia de decanos, a la conferencia de rectores, a exigir esto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo comprendo que a un decano le vas a decir, oye, mira, quítame X número de créditos aquí a medicina interna o a no sé qué, para poner paliativos. Es que sales de ahí escopeteado. Pero esto, no hemos sabido movilizar esto, ¿no? Sensibilizar un poco a la sociedad. Hasta ahora nos hemos mirado un poquito, decir, qué pena nos da, por la razón que tenemos y nadie nos hace caso, ¿no? Bueno, pues hay que ponerse las pilas y que esto hierva un poquito, ¿no? Yo creo que está empezando a movilizarse la gente ya. Cuando salga la gente a la calle solicitándolo, los políticos, esos son muy sensibles. Unas cuantas pancartas y unas cacerolas, para eso, amigo, se mueven conciencias. La organización de unos buenos cuidados al final de la vida para los ciudadanos es algo que en España va a ocurrir seguro, porque está ocurriendo en todos los países del mundo, y me extrañaría a mí mucho que dejemos que España, en lugar del puesto 23 que estamos ahora en la clasificación mundial de cuidados paliativos, pues dejemos que baje a quinta división, al puesto 150, y nos codeemos pues con países en vías de desarrollo o subdesarrollados. Creo que en algún momento esto pasará y habrá una buena formación de los profesionales sanitarios, habrá acreditación, habrá igualdad para los ciudadanos y todos podremos morir en paz. Yo creo que tengo bastante fe en esto y en muchas otras cosas, y soy positivo y creo que va a pasar. Ahora, ¿quién va a ser? Ahora hay un buen ramillete de partidos políticos con posibilidades de gobernar. ¿Quién va a ser el partido político, la administración que quiera dar ese primer paso y dejar esto como legado para todos los españoles, que será de lo más importante que pueda hacer un político? No sé quién será de esta jornada o será de la de dentro de 4 años, no lo sé, pero el que sea será recordado por mucha gente. Cada año que no tengamos esto organizado, habrá decenas de miles de españoles muriendo de una forma no correcta, con mayor sufrimiento del que tienen que sufrir. Entonces, el primer gobierno que dé este paso de una forma seria, pues hará seguramente el mayor avance social que haya hecho el Estado español en muchísimo tiempo. Y ahí está la oportunidad para todos. Yo no sé, este mismo domingo hay elecciones, saldrá un nuevo gobierno. Si el representante del Ministerio de Sanidad del nuevo gobierno se pone en contacto con ustedes al llegar, la principal petición que le harían desde cada uno desde su posición. Yo creo que si se pone en contacto conmigo me daría algo. Creo que me descaría colocado. No le pediría nada porque me quedaría totalmente bloqueado. Esto no ha pasado nunca. O sea, ya me encargaré yo la semana siguiente de tocar, ¿no? Los nudillos los tenemos un poco gastados, pero todavía queda algo de nudillo. Nos tendremos que poner en contacto y le vamos a pedir lo que le hemos pedido, lo mismo hasta ahora: acreditación, formación, es decir, arreglar todas estas cosas. En eso sí tenemos una ventaja. Tenemos un dossier que entregamos y lo explicamos muy bien porque lo hemos hecho mi antecesor, el doctor Rocafort, el anterior y el anterior. Lo tenemos muy bien aprendido la lección. Que nos hagan caso o no, ya lo veremos, ¿no? Ya nos encargaremos de intentarlo, ¿no? Yo le pediría voluntad política, equipo de trabajo y decisión. Yo les pediría que no caigan en la trampa de pensar que van a aliviar el sufrimiento de la persona eliminando a la persona, que algunos partidos creen que es la única forma de resolver el problema. Que eliminen el sufrimiento de la persona, que nos ayuden a eliminar el sufrimiento de la persona, pero que no nos lleven y nos obliguen o nos inciten a eliminar a la persona que sufre. Yo les pediría solo 2 cosas: sensibilidad y sensatez. Y esas 2 cosas arropadas por el criterio de los clínicos en su terreno y en nuestra insignificancia de los juristas también. Me gustaría dar un paso y salir fuera de España y ver un poco qué hay en países de nuestro entorno, por ejemplo,
que a ustedes les gustaría que se viera reflejado en nuestro país. Vamos a ver, perdón. Ahora mismo, lo que es en el terreno europeo, hay una trayectoria ya dilatada en países como Holanda o como Bélgica, en donde está despenalizada la eutanasia, que no es legalizada, está despenalizada, pero la eutanasia, no otra cosa, incluso el suicidio asistido. Suiza ahora mismo operan allí dos asociaciones, Exit y Dignitas, en las que el suicidio asistido es posible y se puede comprar en las farmacias el cóctel lítico bajo prescripción médica, el Norculón, por 15 euros, creo que es en las farmacias. Bueno, ¿es esto lo que deseamos? Yo creo que no. Yo creo que no es esto lo que deseamos. Yo creo que el horizonte hacia el que tenemos que mirar es hacia una aplicación correcta de la medicina y de la medicina paliativa para evitar tener que llegar a estas situaciones tan extremas en donde en algunos países se atienden peticiones de salida vital para náufragos de la vida, para gente que no tiene una enfermedad terminal, que no tiene una situación cortoplacista de término de su existencia y bueno, pues que estamos o están llegando a una situación muy difícil. Existe esta situación del suicidio asistido también fuera de Europa, en Estados Unidos, en varios estados, en Oregón, en Montana, en Washington, etcétera, etcétera. Y en América Latina existe el reconocimiento de la limitación del esfuerzo terapéutico en grandes países, en México, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, y se permite la eutanasia solamente en Colombia. Este es el escenario. ¿Queremos llegar a ese escenario, como he dicho, de Bélgica, de Suiza, de Holanda? Yo creo que no. Yo creo que lo que nos hace falta es precisamente no tener que llegar a ese escenario. Sí, yo, por hacer una referencia a lo último y a lo más cercano, que es la ley francesa, o lo que aprobó la Asamblea de los franceses, bueno, que no caigamos en la trampa de lo que hicieron, ¿no? Que den derecho a los ciudadanos a exigir la sedación y nos obliguen a los médicos a hacerla porque se lo piden los pacientes. Yo creo que la sedación es un tratamiento médico y eso tiene que estar indicado por el médico. Por eso nosotros insistimos mucho cuando analizamos las distintas leyes o proyectos de ley que se están trabajando, como ahora mismo el Parlamento Vasco se está debatiendo. Yo he tenido la oportunidad de comparecer ante el Parlamento y les he explicado, por favor, den derecho a la sedación, pero si está indicada, que no sea una sedación a la carta o para resolver otro tipo de problemas, para emplearla de forma eutanásica. Yo creo que hay que ser muy simple en esto. Vamos a ver, yo con el modelo sanitario que tenemos en España, que creo que es un muy buen modelo sanitario que tenemos que conservar y mejorar, si puede ser, coger lo mejor de cada país. En el fondo consiste, para tú hacer algo bien, tendrás primero que estudiar lo que se hace en cada país. Escuchar a los expertos, a los que están a pie de obra, ¿no? Que somos los médicos, enfermeras, etcétera, que estamos a pie de obra viendo cómo se atienden esos pacientes y cómo debe atenderse. Y en esto meterlo en una coctelera y sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Cómo se atiende desde el punto de vista social o familiar en los países nórdicos, que es una maravilla, cómo se atiende desde el punto de vista clínico y cómo se atiende en el paciente en el domicilio en los anglosajones, un poco cada cosa de... Y esto meterlo y conseguir que por fin sea un derecho, que se atienda bien al paciente, y a lo mejor después ya seguimos hablando de eutanasia, suicidio asistido, pero sin garantizar la cobertura del 100% y que todo el mundo tenga derecho a ese acceso. Me parece una frivolidad absoluta el estudiar cómo se acaba con la vida de los pacientes en un país, en un estado o en una forma. Eso es para mí una frivolidad absoluta. Yo, como estamos en un plano de comparación internacional, ¿qué puedo echar en falta de otros países? Por poner algunos ejemplos, pues echan falta los sistemas de acreditación profesional en paliativos de países como Polonia, la República Checa o Francia. No me estoy yendo a los países que mejor lo tienen, que son Inglaterra e Irlanda, que tienen especialidad, ¿no? ¿Vale? Como ha dicho Juan Siso, en una área de capacitación específica, ¿no? Echo en falta los sistemas fiscales del Reino Unido que favorecen que uno pueda hacer donaciones a charities que a su vez
puedan apoyar el desarrollo de los cuidados paliativos. Echo en falta la estructura universitaria bien enfocada hacia cátedras y hacia apuestas sobre la atención al final de la vida que hay sobre todo en Inglaterra o en Alemania. Echo en falta, ya lo hemos dicho antes, una legislación favorable para los familiares que puedan cuidar de esos pacientes moribundos y poder pedir permisos apropiados, como ocurre en Francia. Es decir, Europa nos lleva claramente la delantera en todas estas cuestiones y, como dice el doctor Gándara, un resumen de todo eso. No hace falta inventar mucho, está casi todo inventado, ¿no? Y hace falta mucha voluntad política. Para cumplir con el tiempo, me gustaría un turno final de conclusiones, destacando lo que ustedes consideren que es más importante y sobre todo respondiendo a la pregunta del debate, que entiendo que todos han sido muy claros sobre si es necesaria una ley estatal de muerte digna. Yo creo que la ley de muerte digna podría ser complementaria, pero no es imprescindible. Con lo que tenemos, con las herramientas jurídicas, desde mi punto de vista jurídico, con las herramientas que tenemos, podría ser suficiente. Insisto en lo que decía al principio, las leyes de muerte digna desde la andaluza de 2011 pretenden más un efecto balsámico que otra cosa y pretenden dar un tinte innovador a estas situaciones límite en el derecho de los enfermos, que no es imprescindible porque está ya regulado. Lo único que hay que tener, y creo que en eso hemos abundado todos, es voluntad política de llevar esto a efecto y de que, teniendo como el interés del paciente como guía y como norte de la actividad de los profesionales y del sistema sanitario, pues seamos consecuentes con ello. Una ley que garantice la atención médica al final de la vida o la humanización del proceso de morir sería una ley oportuna, pero como se ha explicado ya en el debate, tampoco nos va a decir cosas nuevas, salvo aquellos detalles que no están recogidos en la ley, pero que son tan importantes para los familiares, los cuidadores y el propio paciente, ¿no? Que ve cómo su familia se está desestructurando porque no le pueden atender adecuadamente o le tienen que llevar a un centro donde él quisiera morir en su domicilio, pero no hay recursos suficientes. Yo creo que si garantizamos todo ese tipo de cosas, sería una ley oportuna. Yo, con este título, no solo no es necesaria, sino que la prohibiría tajantemente. Sí. Una ley de muerte digna no tiene sentido, o sea, es un absurdo, ¿no? Creo que una ley de atención al final de la vida, una ley de cuidados paliativos, si englobara todos estos aspectos que hemos hablado aquí y si fuera dotada con una suficiente cantidad económica como para que se garantice la propia ley, me parece bien. Pero yo libros blancos y estrategias absurdas que no sirven más que para colocarlos, o sea, salir en la foto, presentarlo y colocarlo en una librería no sirve para nada. Leyes hay suficientes, lo que yo quiero es inversión clara, un estudio previo probablemente muy serio del escenario que tenemos ahora y del que queremos, y hacer números, que hay unos técnicos en el Estado maravillosos que con la calculadora sacan muy claramente lo que hace falta. Esto es lo que hace falta. Yo 3 conclusiones. La primera es que mejorar la legislación, creo que claramente sí, hay aspectos, como hemos dicho, claramente mejorables dentro de la legislación. Hacer una ley concreta de cuidados paliativos, de atención al final de la vida, no estoy seguro de que sea necesaria. Quizás sea el paso definitivo que pudiera darse, pero creo que se puede dar sin hacer una ley concreta. La segunda es que creo que hace falta, insisto, voluntad política, altura de miras, y además pienso, como tengo esa fe, creo que cualquiera de las personas con capacidad de gobernar ahora mismo, con posibilidades de gobernar, puede ser capaz, si se rodea adecuadamente de expertos, de hacer algo que tenga sentido, que sea bueno y que mejore para todos los ciudadanos. Y habría que animarles a hacerlos, ¿no? Y la tercera conclusión es que hay que aclarar conceptos, que estamos muy confundidos, que ahora mismo no estamos preparados si no nos rodeamos de auténticos expertos que tengan estos conceptos claros. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.